Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 363 y 364. McGonagall vs. El burdel. El silencio se volvió incómodo. La muchacha seguía sonrojada y McGonagall no encontraba palabras ante la actitud de su antigua estudiante. «Usted no vino para buscarnos, ¿verdad?», preguntó la niña con un deje de temor. Tras oír que la profesora no había venido por los servicios, lo primero que pensó fue que aquella mujer amable pero estricta se había presentado para regañarlos. Y aunque ya eran adultos, el respeto y el miedo hacia McGonagall persistía en muchos graduados. «¿Buscarlos?», repitió ella, arqueando una ceja con preocupación. «¿Hay más además de ti?». Bueno, y Sullivan supo que había metido la pata, pero tampoco podía mentir. Al igual que ella, otros habían aceptado ese lugar como su hogar, sin arrepentirse. Hay varias exalumnas, aunque la mayoría consiguió trabajar dentro de las habitaciones, y añadió, avergonzada por sus limitadas habilidades sexuales, aunque en el fondo agradecida por ello. También hay algunos chicos. ¿Y por qué? ¿Cuántos? ¿Cómo?, preguntó McGonagall, sintiendo que el corazón se le encogía al imaginar a tantos de sus antiguos alumnos terminando allí. No sé bien cuántos. Reconocía 5 o 6, pero escuché que podrían ser más, y de los que conozco, algunos como yo llegaron por necesidad y se quedaron por el trato. Incluso creo que un par realmente deseaban una vida así desde el principio. Y respondió la joven, pensativa. El rostro de Minerva se tensó. No sabía contra quién enojarse más. Con sus alumnos, consigo misma por no haberlos guiado mejor. Con el ministerio, por permitir semejantes cosas. O con la sociedad, que empujaba a jóvenes prometedores hacia destinos tan degradantes. Finalmente, decidió contenerse. Aquella niña frente a ella no era más que otra víctima. Denunciaría el lugar al ministerio, sí, pero también pensaba en pedir ayuda a Dumbledore. No podía dejar que sus estudiantes fueran arrastrados a la corrupción. Entonces, profesora, y si es su primera vez, supongo que no sabe cómo funciona. ¿Quiere que la guíe? ¿Qué está buscando?, dijo la muchacha, intentando suavizar la tensión al notar la mirada cargada de lástima de su exprofesora. ¿Quiere que le recomiende algo? Yo misma uso los servicios del lugar cuando los necesito. Con el descuento de empleada no gasto tanto y no se sienta avergonzada, todos necesitamos ayuda de vez en cuando. Yo no vengo por eso, repitió McGonagall, con un tic en la ceja. La insinuación de que buscaba diversión la ofendía, y aunque su propio cuerpo parecía reclamarlo. Vengo a comprar inhibidores de líbido. ¿Van a poner inhibidores de líbido en la comida de Hogwarts para que los alumnos no follen? La joven abrió mucho los ojos y se cubrió la boca, como si hubiese descubierto una conspiración. ¿Cómo se te ocurre? Y la mirada severa de McGonagall bastó para que la recepcionista temblara. Son para y una amiga, añadió con incomodidad. No tenía más remedio que decirlo, si quería detener la imaginación desbocada de la joven. ¿Los tienen o no? Está bien, perdón, y sí, los tenemos, los mejores que puede encontrar. Su amiga puede estar tranquila, respondió con un guiño cómplice, aunque se corrigió de inmediato al sentir de nuevo aquella mirada fulminante. ¿Puedes dármelos?, pidió Minerva, ya arrepintiéndose de haber ido. Solo quería el inhibidor y marcharse para luego informar a Dumbledore. Sí, y digo, no. ¿Sullivan sí o no? McGonagall, tenemos los inhibidores, pero no aquí, aclaró rápidamente. Seguro no sabe cómo funciona este lugar, es su primera vez. ¿Notó lo vacío que está? Es porque yo soy la única aquí. Sí, lo noté. Esperaba algo más y vivo, dijo mirando con desprecio el lugar, pero curiosa de su situación. ¿Acaso no trabajan en San Valentín? Claro que sí, de hecho es un buen día para el negocio. Pero nuestro burdel no es estático. Como este, existen otros establecimientos, y cada día se abre solo en algunos de ellos. El resto, como ahora, queda reducido a un paraje intermedio obligatorio, por el cual pasar antes de llegar al local principal del día. Es una medida de seguridad. Así cerramos los caminos a los posibles repentinos problemas, aclaró McGonagall. Escuchaba con interés, aunque con un creciente malestar. Comprendía ahora cómo podían mantenerse tanto tiempo sin ser clausurados.
Un sistema tedioso, pero eficaz. Y eso era lo que más le preocupaba. Peor que el crimen era el crimen organizado y mucho más difícil de erradicar entonces, y preguntó McGonagall, sin saber cómo continuar. Solo entré por esa puerta de allí, respondió la muchacha, señalando una puerta no muy lejos del mostrador. Llegará al establecimiento principal. Allí podrá comprar lo que necesite, y se interrumpió a tiempo, evitando mencionar los servicios. Tiene suerte, el establecimiento de hoy está en Hogsmeade, así que le quedará cerca de Hogwarts para volver. ¿Un establecimiento en Hogsmeade?, repitió Minerva, sorprendida. No podía creer que ese burdel hubiese logrado extenderse a un lugar como ese sin que nadie lo notara. Sí, y no se preocupe. Con usar la tarjeta en la puerta, ya quedó registrada como la ganadora del premio, así que podrá reclamarlo sin problemas, añadió la recepcionista con una sonrisa orgullosa. McGonagall devolvió una mueca forzada, deseando terminar de una vez. Se acercó a la puerta, la abrió y vio al otro lado un ambiente completamente distinto. Tragó saliva, cruzó el umbral y la puerta se cerró automáticamente detrás de ella. La joven recepcionista suspiró aliviada, aunque permaneció mirando la puerta unos segundos más. Había sido difícil hablar con su antigua profesora, sobre todo mientras enviaba un mensaje a la dueña del burdel, avisándole de la llegada de una invitada importante, tal y como le habían enseñado en el entrenamiento. Ella sabía cumplir con esa tarea en secreto, como buena recepcionista. Estaba convencida de que recibiría un bono. McGonagall era demasiado relevante como para que su jefa dejara pasar semejante visita sin recompensa. McGonagall apareció en lo que parecía ser una cabaña en Hogsmeade. Este lugar sí tenía ventanas y estaba bien iluminado. La decoración evocaba tanto a un negocio como una casa abandonada, también tenía un aire a casa vikinga, todo en madera. A la derecha estaba la salida hacia el pueblo, detrás suyo la puerta por donde había entrado, frente a ella un mostrador, y a la izquierda varias puertas, pasillos y escaleras. Bienvenida, profesora McGonagall, dijo otra recepcionista, inclinándose con respeto. Nuestra jefa ya está en camino. Por favor, tome asiento y espere. McGonagall se incomodó al oír aquello. El lugar tenía un aire extraño, como si ya hubieran planeado su llegada. No le gustaba nada. No hace falta. Solo quiero comprar unos inhibidores de líbido, dijo rápidamente, con la intención de marcharse lo antes posible. Aunque le avergonzaba, pensaba llevarlos a Snape para que los analizara. Quizá debería haber ido a pedirle una poción desde un principio, pero su orgullo y la insistencia de Pomona al entregarle la tarjeta, le habían impedido hacerlo. Ahora empezaba a arrepentirse. Está bien, pero aún así le ruego que espere. Nuestra jefa desea verla, respondió la recepcionista, ofreciendo lo que parecía un menú de restaurante, aunque en realidad era una lista de productos. Aquí tiene nuestras pociones y sustancias recreativas. Elija la que más le convenga. Solo quiero inhibidores de líbido, aclaró Minerva, a punto de darse media vuelta. Lo sé, pero tenemos distintas variantes y presentaciones. Pase su dedo de izquierda a derecha sobre el nombre si quiere más detalles, en sentido contrario para volver atrás. Hacia arriba y abajo podrá explorar más opciones de la lista. Puede investigar el resto por su cuenta o preguntar, explicó la recepcionista con calma, como si recitara un guión aprendido. McGonagall sintió cierta curiosidad tras escuchar la explicación y lanzó una mirada fugaz a la lista de productos. Bastó con ese vistazo para sorprenderse. Aquel artefacto era una pieza de alquimia notable, tan pulida y funcional que la mantuvo examinándola más tiempo del que hubiese querido. El soporte era de un material resistente y elegante. La tipografía clara, con un diseño sobrio pero atractivo. Algunos productos aparecían adornados con efectos visuales cuando estaban en oferta. Eso era lo básico. Al explorar un poco más, descubrió funciones avanzadas. Un buscador preciso, un carrito de compra que calculaba el total automáticamente, filtros por categoría, advertencias sobre interacciones peligrosas entre pociones, consejos de uso, reseñas de clientes y incluso permitía fijar fecha, hora y lugar de entrega de los pedidos. Todo ello integrado en una interfaz táctil tan intuitiva como práctica. Por un instante, Minerva se olvidó de lo que había venido a comprar. Aquello podía revolucionar cualquier negocio mágico, desde una botica hasta un comercio de varitas. Pero, en vez de estar en manos de un mercader respetable, estaba en un burdel. Y lo peor, no era un ejemplar único, pues la recepcionista lo había sacado de un cajón lleno de otros dispositivos iguales, lo que significaba que este era solo un detalle más de este extraño lugar.
Volvió a su objetivo y buscó inhibidores de líbido. Se encontró con una gama tan amplia que le resultó incómoda. Desde fórmulas que duraban unas horas hasta otras que podían anular el deseo durante un mes entero. Algunas con añadidos extravagantes, otras con sabores o métodos de ingesta inusuales. Entre tantas opciones, eligió la más simple. Un inhibidor de un mes de duración, sin efectos secundarios adicionales. El precio no era escandaloso, pero le dolía gastar dinero en algo así. Añadió 3 unidades al carrito, suficientes para analizarlas primero y, si resultaban seguras, guardarlas para uso posterior. En el fondo, sospechaba que no encontraría fallas. Aquel negocio era demasiado profesional. ¿No quiere llevarse más cosas?, preguntó la recepcionista con tono persuasivo. Su premio tiene un valor mucho mayor, puede compensarlo con otros productos. Dudo que quiera el dildo de oro, maldito, y señaló con naturalidad una repisa donde descansaba un enorme consolador de oro, cubierto de runas rojas que parpadeaban. Un cartel lo anunciaba como Gran Premio de San Valentín. Si no lo desea, podemos reembolsar el valor en mercancía. La expresión de McGonagall se volvió rígida al contemplar aquel objeto grotesco, tan grande que fácilmente iba de su codo a la palma de su mano y tan grueso que dudaba que cualquier mujer decente pueda usarlo. Por un lado, valoraba que el negocio mostrara consideración al ofrecerle un reemplazo. Por otro, le indignaba que lo normal en este lugar fuese premiar a alguien con semejante artefacto. Imaginé que no lo querría. Usted nunca me dio la impresión de ser ese tipo de mujer cuando me enseñaba, comentó la recepcionista, casi divertida al notar la incomodidad en su antigua profesora. ¿Fuiste mi alumna?, preguntó McGonagall, dándose cuenta de que el rostro le resultaba vagamente familiar. Francine Lowther, Hufflepuff, respondió con una leve inclinación de cabeza. Hace unos 12 años. Dejé la escuela en 5º curso, después de que un hombre lobo me atacara y me infectara. Lowther, y sí, te recuerdo, dijo Minerva, y en ese momento la imagen de la muchacha tímida se superpuso con la mujer adulta que tenía enfrente. Su corazón se encogió. Otro nombre que añadir a la lista de exalumnos que habían terminado trabajando en ese lugar. ¿Tú también? Y... Sí, trabajo aquí, confirmó sin rodeos. Desde hace un tiempo las condiciones para los hombres lobo mejoraron, y la dueña de este lugar tiene relación con nuestro benefactor. Gracias a eso fue sencillo conseguir empleo aquí. McGonagall suspiró con amargura. Una vez más, la realidad le mostraba que Hogwarts había dejado a muchos de sus estudiantes a la deriva. Supongo que no es tan extraño, añadió Francine con calma. Después de todo, Hogwarts es la única escuela de magia en Gran Bretaña. Es natural que gran parte de los trabajadores de este lugar hayan pasado por sus aulas. Minerva no pudo evitar sentir un momento de duda y vergüenza. En cierto modo, era verdad. Casi todo el mundo mágico británico había asistido a Hogwarts, por lo que era tan normal que este burdel estuviera lleno de sus alumnos, como que todos los prisioneros de Azkaban también fueran exalumnos. La recepcionista, luego de recibir el pedido, se volvió hacia la pared repleta de frascos y objetos cuidadosamente alineados. Caminó hasta una sección en particular y tocó un pequeño timbre con la punta de su varita. Un compartimiento oculto se abrió con un suave clic, revelando una serie de botellitas alargadas, finamente empaquetadas y enlazadas con cintas doradas. Colocó el producto frente a McGonagall, quien lo observó en silencio. Era estéticamente impecable, casi lujoso. Ya estaba por tomarlo y marcharse cuando una voz resonó detrás de ella. Buenas tardes, profesora McGonagall, se escuchó desde un costado. El tono era grave, sereno y pero con un matiz cautivador, casi hipnótico. McGonagall se giró y se encontró con una mujer de presencia imponente. Llevaba un traje de oficina oscuro, perfectamente entallado, que realzaba su puerta madura y elegante. Su belleza era extraña, inquietante. No era de ese tipo que invita, sino de la que atrapa. Había en ella una sutileza peligrosa, una atracción que se filtraba en la mente como un encantamiento inadvertido. Minerva, siempre firme, se obligó a mantener la compostura. Pero incluso así, una punzada de atracción la cruzó, y aquello la alarmó profundamente. No eran sus propios pensamientos. Era como cuando un hombre miraba una vela, sabía que si se distraía, podría quedar hechizada y perder la cabeza. La sensación de peligro aumentó. No era un instinto infundado. Aquella mujer no parecía humana en lo absoluto. McGonagall presionó la varita bajo su túnica. No podía permitirse bajar la guardia, y su instinto le gritaba que debía irse cuanto antes. Permítame presentarme, dijo la mujer con una reverencia impecable, sin apartar su mirada.
Soy Andra, dueña y directora de este establecimiento. Alzó su varita con un movimiento sutil. ¿Le apetece una taza de té? Una tetera cercana se elevó suavemente, sirviendo 2 tazas humeantes sobre la mesa. Andra se sentó frente a una de ellas con naturalidad y le hizo un gesto invitándola a tomar asiento. Lo siento, pero debo volver a mi trabajo, respondió McGonagall con la mayor cortesía que pudo fingir, sin dejar de vigilar cada movimiento. Había algo depredador en la calma de aquella mujer. Se volvió y caminó con paso firme hacia la puerta, procurando no demostrar prisa. Pero antes de llegar, una voz la detuvo. Era la misma voz, más baja ahora, envolvente, casi serpenteante. Pensé que querría hablar sobre los antiguos alumnos de Hogwarts que terminaron trabajando aquí. Andra, McGonagall se detuvo en seco. Por lo que sé, usted es una mujer recta y honorable, continuó Andra, con un dejo de burla apenas perceptible. Estoy dispuesto a negociar. Si no, y bueno, tal vez comience a hacer promoción mostrando a algunas de mis chicas con uniformes de Hogwarts. Algunas, quizás, con los suyos auténticos. Las palabras fueron como un golpe directo al pecho. La indignación y el miedo se mezclaron en el rostro de McGonagall. Giró sobre sus talones, varita en mano, los ojos encendidos de furia. Solo quiero hablar, dijo Andra con una calma inhumana, alzando las manos despacio. Volvió a señalar el asiento frente a ella. Minerva vaciló. Luchar sería peligroso pero quedarse también lo era. Sentía que cada palabra, cada gesto, tejía una red invisible a su alrededor. Una red tan sutil que una parte de ella casi quería caer en ella. Finalmente, contuvo la respiración, dio un paso adelante y se sentó frente a Andra. La situación era insoportable. O al menos, para McGonagall. Sus instintos le gritaban que debían marcharse, que permanecer allí un segundo más era tentar al destino. Cada respiración frente a Andra se sentía como un paso más hacia su perdición. Un placer conocerla, Minerva. ¿Puedo llamarla así? Preguntó Andra con una sonrisa que no alcanzaba los ojos. La verdad, jamás imaginé que alguien de su reputación pondría un pie en uno de mis negocios. Tomó un sorbo de té con una calma irritante antes de continuar. No me malinterprete. Las figuras importantes del mundo mágico vienen con frecuencia, pero ya sabe, su reputación rara vez va de la mano con su moral, decencia o virtud. Casi siempre son hombres que piensan con sus penes, incapaces de controlar sus impulsos. O, en el mejor de los casos, con gustos tan retorcidos que necesitan nuestros discretos servicios. McGonagall percibió la intención tras esas palabras. Andra trataba de suavizar el ambiente, de entablar una conversación ligera, quizás de adularla para ganarse su favor. Pero Minerva sabía que no debía confiar en ella. Y aún así ya era tarde. Había algo en la voz de Andra cadenciosa, envolvente, casi melódica que estaba calando en su mente. Un encantamiento apenas perceptible, sutil como el veneno de una serpiente. Solo dígame qué desea de mí, respondió McGonagall con frialdad, intentando recomponerse. De pronto notó, con alarma, que su deseo de marcharse había disminuido. Que la mujer frente a ella ya no le parecía tan desagradable. Andra excitante. Vaya, tan directa. Yo soy más del tipo que disfruta los juegos previos, guiñó un ojo con una picardía que apenas se notó, más insinuada que evidente. Pero en fin, vayamos al clímax de esta pequeña reunión. McGonagall la observó en silencio, cada palabra reforzando la sensación de que se encontraba atrapada en una trampa invisible. Lo único que deseo discutir con usted, Minerva, y son negocios, repitió con recelo. Así es. Verá, el placer es mi negocio. Y lo que necesito, y apoyó la taza, dejando oír el suave sonido de la porcelana, es que usted utiliza nuestros servicios. El silencio se volvió denso. McGonagall se quedó inmóvil, procesando lo que acababa de oír. Luego, la incredulidad dio paso al más absoluto desprecio. Por un instante pensó en arrojarle el té hirviendo a la cara, pero su instinto le advirtió que hacerlo aquí, en territorio enemigo, sería suicida. Se está confundiendo. Yo solo vine a realizar una compra, dijo con firmeza, levantándose. Y, sinceramente, ya me arrepiento de ello. No necesito nada. Me voy. Pero antes de dar un paso, Andra movió suavemente su varita. Con un sonido seco, las puertas y ventanas se cerraron una tras otra, sellando la habitación como una prisión invisible. ¿Qué está pasando?, preguntó McGonagall, girándose con la varita en alto. Lo lamento, profesora, pero no podrá irse tan fácilmente.
Andra, imperturbable, bajó la suya y bebió otro sorbo de té. Espero que pueda darme una buena explicación para intentar confirmarme aquí, dijo McGonagall con voz firme, la varita lista para actuar. No soy una persona fácil de retener, lo sabemos muy bien, respondió Andra, sin perder la calma. Pero tampoco podemos dejarla ir. Si hubiera venido de manera normal, algo casual, no habría problema alguno, pero usted vino con el premio mayor. ¿Y eso qué tiene que ver? McGonagall frunció el ceño al ver cómo Andra hacía girar una pequeña tarjeta entre sus dedos. Mucho. Este negocio se sostiene sobre muchas cosas, y una de las más importantes es la reputación. Y este premio, Minerva, era muy especial, dijo mientras la tarjeta se desvanecía en una nube de humo rosado. Prometía al ganador una experiencia única, la oportunidad de conocer la verdadera felicidad y o al menos, la felicidad sexual. No me interesa su concepto de felicidad, replicó McGonagall con dureza. Pueden quedarse con sus fantasías, yo no encontraré la mía en un lugar como este. Eso no nos preocupa. Andra exaltándose. Pero estamos obligados a ofrecerle la oportunidad. No hacerlo afectaría nuestra imagen, y eso es algo que no podemos permitirnos. Podrían simplemente mentir, dijo Minerva con ironía. Digan que lo hicieron, que tuve la mejor noche de mi vida. Nadie tiene por qué saberlo, lo único que se sabrá es que intentaron retenerme por la fuerza. Ah, pero la gente ya lo sabe. Sabe que está aquí. Andra agitó su varita, y de pronto el aire del salón pareció ondular. Sombras con forma humana comenzaron a aparecer por todo el establecimiento. Siluetas sentadas en sofás, en rincones, observando. Para los primerizos, el ambiente se mantiene discreto, así sienten más confianza. No pueden ver a los demás clientes pero eso no significa que ellos no puedan verla a usted. McGonagall sintió un escalofrío. Sus ojos recorrieron las esquinas, percibiendo aquellas figuras nebulosas, sin rostro ni rasgos, pero con una presencia palpable. Estaban allí todo el tiempo. Mirándola. Un silencio incómodo pesó en el aire. Tranquila, continuó Andra. Ellos tampoco saben quién es usted. La mayoría son simples curiosos, o idiotas que creen estar espiando a sus enemigos, imbéciles, hizo un gesto despectivo con la mano, como si fueran niños jugando a ser adultos. Y no tema por lo que diga, hay encantamientos de insonorización. Mientras no se acercará a ellos, nadie escuchará nada. McGonagall se inspiró en cautela. Parte de ella se sintió levemente más segura. Si lo que decía Andra era cierto, no habría una pelea pública, así que volvió a tomar asiento frente a la mujer. Sin embargo, el té seguía intacto. No confiaba en nada que viniera de ese lugar. Lo que no sabía era que la magia ambiental ya estaba actuando sobre ella, impregnando el aire, debilitando su mente cada segundo que pasaba allí. Espero que comprenda, dijo Andra en tono sereno, que esto no es nada personal. Solo queremos mantener el prestigio de nuestro negocio. Una vez resuelto este pequeño asunto, podrá irse tranquilamente. Incluso le ofrecerá un descuento en su próxima visita, por las molestias. No estoy interesada en volver, respondió McGonagall con frialdad. Hizo una pausa. Entonces, ¿cuándo planea dejarme ir? Andra entrelazó las manos, su expresión profesional y amable, pero con una chispa de diversión en los ojos. Es muy simple. Prometimos brindarle la mejor experiencia de su vida, y debemos cumplir, o al menos aparentarlo. Solo necesitamos que colabore y confirme que lo hicimos. Pero no puede marcharse así, tan ilesa. Hay demasiados ojos observando. No pienso utilizar ninguno de sus servicios, replicó Minerva con un gesto de repulsión. No es necesario, contestó Andra con un aire de falsa amabilidad. Puede entrar en una habitación, quedarse 1 o 2 horas, y luego salir. Si alguien pregunta, solo diga que fue tan insatisfactorio que volvió a creer en el amor, la magia y todo eso. Ridículo. McGonagall entrecerró los ojos. Puede usar uno de nuestros chicos para recibir un masaje, charlar o simplemente contemplar las pinturas del techo, añadió Andra con un movimiento de manos que grababa inquietantemente a Montgomery Burns. No importa el cómo, solo el parecer. Hizo una breve pausa, y su tono cambió. Además, podríamos llegar a un trato, sobre sus estudiantes. Las palabras fueron un golpe directo. McGonagall arqueó una ceja, pero su corazón dio un vuelco. Sé que no le agrada ver a antiguos alumnos trabajando aquí. No parece ese tipo de persona, dijo Andra con una sonrisa calculada. Así que si usted me ayuda, yo puedo ayudarla a usted. McGonagall se inclinó levemente hacia adelante, mostrando un interés que no logró ocultar.
¿Y si la ayuda, dejará ir a mis estudiantes? Preguntó con cautela. No son prisioneros, son empleados. Andra empresarial con un suave movimiento de cabeza. Están aquí porque quieren estar aquí, porque podemos ofrecerles lo que necesitan. Si quiere que se vayan, tendrá que convencerlos usted misma. Pero, puedo prometerle que no buscaré más empleados entre sus alumnos de Hogwarts. McGonagall frunció el ceño, sopesando sus opciones. La situación no le dejaba mucho margen. ¿Horas? Preguntó al fin, resignada. A menos que no le importe que digan que dura poco en la cama, rió Andra con elegancia, alzando su taza. El premio permite hasta 12 horas, pero y con una bastará para mantener las apariencias. Capítulo 365 y 366. McGonagall vs. Tom. McGonagall no comprendía del todo qué estaba ocurriendo. Se encontraba sentada en una de las habitaciones del burdel, esperando. ¿Y a quién? ¿Por qué? Su mente le decía que debía irse de inmediato, pero su cuerpo permanecía inmóvil, como si hubiera una razón lógica para quedarse. Algo no encajaba, y sin embargo no podía dudar de ello. Cada cierto tiempo pensaba, no tiene sentido. Me marcho. Pero, apenas lo pensaba, una extraña calma la invadía y volvía a su actitud anterior, resignada. Era como si algo invisible moldeara sus emociones, borrando cualquier intención de escapar. El aire tenía un perfume dulzón, casi empalagoso. McGonagall no lo notó, pero con cada respiración su voluntad se volvía más frágil. Pasó 1 minuto y medio. La puerta se abrió. Entró un joven de rostro agraciado, no más de 16 años, con una expresión inocente y una belleza que lo haría categorizarse como lindo. Su forma de moverse, su voz, parecía natural, pero al mismo tiempo preensayado. Buenas, dijo inclinándose con exagerada reverencia. Soy Tom. Espero poder satisfacerla el día de hoy. McGonagall se quedó muda, incapaz de decidir si estaba más confundida o indignada ante el joven con ropas, aunque no reveladoras, atractivas. El muchacho dio unos pasos hacia ella, mirándola con timidez ensayada. Entonces, sin previo aviso, comenzó a desabotonarse la camisa, observando sus reacciones como si buscara aprobación. «Detente», ordenó McGonagall con voz cortante. Tom se detuvo a medio gesto, con una expresión que parecía sincera y demasiado sincera. ¿Quiere que lo haga más despacio? ¿O que lo hagamos con ropa? Preguntó con torpe inocencia, como si realmente no entendiera lo que estaba ocurriendo. El asco se mezcló con una furia helada. De ninguna manera. No tengo planeado acostarme con un niño. Por favor, retírese de inmediato. Ella sentía una repulsión creciente por el lugar y sus servicios, especialmente tras ver a un joven que ni siquiera era adulto. Váyase ya, ordenó con voz cortante. Y dígale a quien sea que nadie entre a esta habitación hasta que yo me haya ido. No notó la ironía en su última frase. A pesar de todo, ella todavía no contemplaba marcharse sin cumplir su parte del trato. El joven se sobresaltó, retrocedió un paso y bajó la cabeza. ¿Hice algo mal? Lo siento y lo corregiré, dijo con voz temblorosa, antes de caer de rodillas frente a ella. Por favor, no me eche. Necesito trabajar. Minerva sintió un escalofrío en el corazón al ver al joven arrodillado y suplicando. Una especie de instinto maternal la sacudió, pues el aura de ese muchacho despertaba la misma necesidad de guía que había sentido por todos los alumnos que había enseñado en Hogwarts. Esos niños que recién ingresaban al mundo mágico y la necesitaban. Perdóneme, haré lo que usted quiera, incluso las cosas raras, pero déjeme atenderla, lo haré bien esta vez, sollozó él, al borde de las lágrimas. A pesar de que su molestia inicial persistía, McGonagall suavizó la voz, infundiéndole una compasión inesperada. No es problema tuyo, dijo, mientras lo ayudaba a ponerse de pie. Es culpa de este lugar. Tom, ajeno a la repulsión que causaba, continuó con un tono de voz monótono pero profesional. ¿Desea que cambiemos de sitio? Tenemos mazmorras, piscinas, escenarios de Hogwarts, Gringotts, el ministerio, y muchas otras ambientaciones más, aunque algunas tardan un rato en ser preparadas. La mención de Hogwarts hizo que la furia de McGonagall se hiciera insoportable. No. No quiero moverme ni quiero ninguno de los servicios que este horrible lugar ofrece, replicó con un asco evidente. Al comprender cuán diverso y próspero era ese sitio, especialmente con la profanación de los escenarios de la escuela, sintió una oleada de náusea. El joven, visiblemente abatido, insistió con voz temblorosa. Pero, yo tengo la obligación de complacerla, por favor, déjeme intentarlo.
Soy muy bueno en eso, la haré sentir bien. De ninguna manera, sentenció McGonagall, sin ceder un ápice. Por favor, retírate. Pero no puedo irme. Necesito satisfacerla de alguna manera, por favor. Tengo que hacerlo si quiero la bonificación, insistió el joven con una urgencia palpable. No me importa tu bonificación, váyase. La paciencia de McGonagall se agotaba rápidamente a medida que escuchaba los deplorables mecanismos de aquel lugar. Por favor, haré lo que sea. Necesito desesperadamente el dinero, rogó él, cayendo de rodillas una vez más y aferrándose con ambas manos al borde de su túnica verde. McGonagall estaba a punto de volverse más agresiva para dejar absolutamente claro que ella no iba a aceptar ningún servicio sexual. Sin embargo, al verlo tan completamente desesperado y humillado, su corazón se ablandó de nuevo. Exhaló un suspiro largo y resonante. Bien, puedes quedarte. Pero mantente alejado, concedió, desistiendo por completo de expulsar a aquel joven obstinado y necesitado. Tom pudo quedarse. Se levantó del suelo con lentitud, bajando la cabeza en señal de respeto, y se alejó apenas unos pasos, con movimientos tan contenidos que parecían calculados para no irritar a McGonagall. Por alguna razón, aquello la molestó. No era el tipo de temor que inspiraba como profesora estricta. Era más bien el miedo servil de un cachorro golpeado. Y eso, viniendo de este joven, la incomodaba profundamente. Pasaron algunos minutos en un silencio espeso. Ambos estaban tensos, aunque por razones distintas. McGonagall se debatía entre el impulso de marcharse y la absurda sensación de que debía quedarse. Tom, en cambio, parecía debatirse entre acercarse o callar, como si cada palabra que no decía le pesara más. Finalmente, él rompió el silencio. Esto, balbuceó Tom. ¿Sí? Preguntó Minerva, alzando la mirada. ¿Está completamente segura de que no quiere que haga nada? Dijo con una mezcla de timidez y nerviosismo. Soy realmente bueno en lo que hago, le aseguro que lo disfrutaría. McGonagall ya no pudo contenerse. Su voz era áspera, teñida de un desprecio apenas disimulado. ¿Por qué estás tan ansioso por complacerme? ¿Tan importante es el dinero como para rebajarte a esto? Hizo una pausa. Al ver la angustia en el rostro del muchacho, su mirada se suavizó levemente y el tono cambió al preguntar: ¿acaso te castigan si no cumples tu trabajo? Tom se quedó en silencio absoluto, con las manos frotándose nerviosamente, evitando el contacto visual mientras lidiaba con sus dudas antes de responder. No es eso, la verdad. Soy un buen trabajador, así que me tratan muy bien, es solo que... El joven levantó la mirada hacia Minerva, con una timidez vulnerable. Usted es, como una profesora muy famosa y todo eso, ¿verdad? Preguntó, con una inconfundible expectación visible en sus ojos. McGonagall se sintió perpleja y ligeramente desarmada por la pregunta y la actitud del joven prostituto, pero notó que su creciente frustración había cedido completamente a la curiosidad. Así es. Soy la profesora de transformaciones en Hogwarts, Minerva McGonagall. ¿Por qué te interesa? Cuestionó, buscando desesperadamente la razón detrás de su extraña insistencia. Es que nunca había tenido la oportunidad de satisfacer a una. Tom se sonrojó ligeramente al corregirse. Bueno, en realidad, han venido muchas mujeres importantes, pero ninguna como usted, digo, una profesora. Estaba algo emocionado por hacerlo. ¿Estás emocionado por ir a la cama con una profesora? Preguntó McGonagall, la incredulidad tiñendo su voz. Verá, nunca fui a la escuela. Así que eso de los profesores, las clases, las normas, son desconocidos para mí. Solo fantasías, tengo cierta ilusión. Pensé que ir a la cama con usted sería como probar un poco de lo que es ser un estudiante, sentirme como uno y ver si todo lo que escuché era cierto, narró Tom con una emoción pura, como si aquel deseo banal fuera su sueño más anhelado. ¿Nunca fuiste a una escuela? Preguntó, más intrigada que molesta. No se dio cuenta de que, mientras hablaba, Tom se acercaba con paso suave hasta sentarse en el borde de la cama, dejando una prudente distancia entre ambos. No. Era un desastre con la magia. Tenía talento solo para unas pocas cosas y cosas que no servían de mucho. Así que nadie se molestó en enviarme a una escuela. Hizo una pausa, bajando la voz. De hecho, hace años que no toco mi varita. Está juntando polvo en un baúl. Pero todos deben tener la oportunidad de educarse. La profesora estaba visiblemente indignada. Hogwarts recibe a todos por igual, sean buenos o malos. Es nuestro deber guiarlos.
Sin pensarlo, McGonagall había entrado en modo profesora dedicada a sus alumnos. Su enojo se centraba en la injusticia educativa, no en la presencia de Tom. Entretanto, el aire en la habitación comenzaba a estar cargado con el olor dulce y pesado de las drogas. El efecto era sutil, pero suficiente para confundir ligeramente su mente y hacerla menos atenta a la proximidad física de Tom de lo que habría sido en circunstancias normales. Sin cuestionarlo más, y como si fuera lo más natural, McGonagall terminó permitiendo que Tom masajeara sus pies mientras seguían conversando. El joven era persistentemente insistente en querer complacerla, y ella razonó que, a cambio de obtener más información sobre él, su vida y la verdadera naturaleza de aquel sitio, podría sacrificar una pizca de su dignidad profesional. O, al menos, esos eran los pensamientos distorsionados que comenzaban a erosionar su juicio, inducidos por el ambiente maligno y cargado de la habitación. Sin darse cuenta, habían entrado en un ritmo de conversación íntima, mientras Tom la atendía de una forma puramente servicial, por el momento. ¿Entonces has vivido aquí toda tu vida?, preguntó, aún con indignación en su tono de voz, aunque ya no reparaba en cuánto disfrutaba el masaje en sus pantorrillas. Desde que tengo memoria, por lo menos la parte bonita. Comida, cobijo, compañeros, respondió Tom con una naturalidad casual que heló la sangre de la profesora. Este no es el lugar adecuado para que ningún niño crezca, necesitabas un hogar más, McGonagall dudó, buscando la palabra adecuada. Inocente. Y que no te hayan permitido asistir a ninguna escuela o institución es simplemente inaceptable. Los niños necesitan crecer rodeados de otros niños, no de prostitutas. No sé, Tom se encogió de hombros con despreocupación. Nunca le he visto nada malo a esto. ¿Y desde cuándo trabajas de...? La pregunta se quedó atascada en la garganta de McGonagall, incapaz de articular el término. Desde hace bastante, respondió Tom con ligereza. Aunque, bueno, cuando mi pene aún no funcionaba solo bailaba y hacía esas cosas. Cuanto más escuchaba a McGonagall, una ira terrible crecía en su interior. La terrible naturalidad con la que Tom narraba lo que sucedía y hacía en el burdel desde su infancia, como si no hubiera absolutamente nada de malo en ello, la estaba enloqueciendo. Incapaz de soportar más la normalización de su depravación, McGonagall actuó por puro instinto. Apoyó ambas manos sobre los hombros de Tom y lo miró fijamente, con una expresión de extrema y dolorosa compasión. Escúchame, dijo con voz firme pero suave. Muchas de estas cosas que crees que son normales están fundamentalmente mal. Has sufrido mucho sin siquiera saberlo. Esto que crees que obtienes aquí no es amor. El amor es mucho más puro, más inocente, existe sin que nadie tenga que pagarte por hacerlo. Ella intentó destilar la esencia del sentimiento a un joven con todo su sentido común distorsionado. La mirada de Tom se volvió perdida y suplicante. Entonces, ¿puede mostrármelo?, preguntó, con un hilo de voz. ¿Cómo es el amor real? Antes de que McGonagall pudiera procesar la pregunta o responder, Tom se acercó de golpe y sus labios se encontraron con los de ella en un beso rápido y fugaz. El contacto la dejó completamente paralizada en un estado de shock absoluto. No. Tomás. Esto está mal. McGonagall retiró al joven con un movimiento brusco, furiosa consigo misma por su descuido. ¿Por qué? Usted me dijo que todo aquí es falso, y no entiendo. ¿Por qué no puede mostrarme cómo es el sexo y el amor en realidad? Su voz era lenta, teñida de una lógica suplicante que la hizo estremecerse. Esto no es a lo que me refería. Esto tampoco sería amor. Negó ella con rapidez, sus manos levantadas en un gesto protector. Pero usted se está preocupando por mí, sintió pena por mí y desea lo mejor para mí, ¿no es eso amor? Si tuviéramos sexo ahora, ¿no sería eso el sexo real como usted lo llama? Si todo lo que conozco es mentira, entonces quiero, por una vez, aprender lo que es el amor verdadero, quiero que usted me enseñe. Sin esperar otra respuesta, Tom volvió a avanzar con una fuerza repentina. La empujó sobre la cama y, aprovechando la momentánea desorientación de McGonagall, la aprisionó bajo su peso, obligándola a un beso brusco y desesperado. La mente de Minerva luchaba con ferocidad por resistirse, pero su cuerpo, pesado por la inercia y debilitado por el ambiente, no cooperaba. Escuchar las palabras de Tom, tan puras y desesperadas a pesar de la corrupción que había sufrido desde niño, solo le provocaba una oleada de compasión paralizante. Sentía que no podía ser brusca ni violenta con alguien que no tenía la culpa de sus actos, de lo que le habían enseñado a hacer.
No, Tom, detente, intentó decir, pero notó un extraño cosquilleo o adormecimiento en su interior que hacía que su voz perdiera toda estabilidad. Yo no soy la persona con la que deberías descubrir el amor. Pero yo quiero que sea usted. Quiero que cumpla mi sueño de hacerlo con una profesora, quiero que me enseñe qué es ese amor verdadero del que tanto habla, declaró él, con una mirada lastimera que la taladraba. Soy un prostituto y vine aquí para complacerla, lo quiera o no, pero si puedo elegir, quiero hacerlo con usted. Quiero retribuirle toda la preocupación que tiene por mí, pero esto no, si no es usted, tendré que complacer a otra mujer que pague lo suficiente, no tengo elección, interrumpió Tom. Su voz bajó a un susurro urgente y roto. Pero si puedo, quisiera poder hacerlo con usted, aunque sea una vez. Quiero tener sexo con alguien porque realmente quiero. ¿Puede concederme ese deseo? McGonagall estaba completamente perdida en esos ojos suplicantes, que parecían pertenecer a una pequeña criatura herida y necesitada de afecto. Tom, a pesar de su insistencia física, parecía quererlo de verdad y, lo que era peor, estaba dispuesto a retirarse ante la más mínima negativa de su parte. Ella sentía, con una certeza dolorosa, que si eso ocurría, el corazón ya frágil de aquel joven se marchitaría para siempre. Las drogas en el aire, sumadas a la manipulación emocional de Andra antes de su llegada, parecían haber carcomido demasiado su conciencia. Ahora, sentía que privar a ese pobre muchacho de la oportunidad que tanto anhelaba sería su mayor error en toda la década. En su mente, la idea de que aunque ella lo rechazara, Tom aún tendría que vender su cuerpo a otra persona fue el golpe final que rompió su voluntad de resistir. Si de todas formas lo hará, al menos podría darle lo que él quiere, hacerlo feliz por una vez. Estos pensamientos, hipnóticos y venenosos, le taladraban la cabeza, suprimiendo violentamente la parte de su mente que le gritaba que ese acto estaba fundamentalmente mal. McGonagall ya había aceptado sin darse cuenta y la distancia entre ellos, sus miradas, la respiración, la sola tensión en el ambiente era un preludio de lo que estaba por suceder. Quizás solo había una parte dentro de sí que aún se resistía, que le decía que luego de esto se arrepentiría, pero Tom no dejaría que eso lo detenga. ¿Sabe? La razón por la que soy tan cotizado y tan bueno en esto es porque soy un metamorfómago, y puedo ser exactamente lo que mis clientes deseen, joven, adulto, alto, pequeño, europeo, latino, asiático, dijo Tom con una mirada pícara y seductora. Puedo ser lo que usted quiera. ¿Hay algo en particular que quiera? ¿Alguien en quien quiera pensar? Puedo cambiar para usted, satisfacer cualquier deseo que tenga, deslizó su dedo suavemente por el muslo descubierto de Minerva. Ella se congeló ante esa información, ante ese toque. Su mente estaba tan aturdida que no pudo dejar de rondar en esa idea. El poder tener a quien quisiera. En su estado artificialmente excitado, lo primero que le vino a la mente fue la borrosa imagen de ese niño pelirrojo que había causado todo esto, su rostro con una expresión lujuriosa, deseando tomar su cuerpo. Luego, su subconsciente comenzó a ir más profundo. La imagen de su difunto esposo se hizo presente, después la de Smuggle del que se enamoró una vez, así, cada hombre que alguna vez le había gustado o parecido atractivo se presentó como una miríada de infinitas posibilidades. Al final, no pudo elegir a ninguno de ellos. Simplemente miró al joven frente a ella y, con su mano, acarició suavemente su barbilla. No necesitas ser nadie más que tú mismo el día de hoy, dijo Minerva con los ojos vidriosos, ya casi completamente consumida por el efecto del afrodisíaco y el ambiente. Tom quedó ligeramente perplejo por esa respuesta, que le pareció extrañamente maternal, pero pronto se recuperó, dibujando una sonrisa pervertida, muy similar a la que McGonagall había imaginado. Entonces, se abalanzó sobre la indefensa profesora para besarla con pasión. Sobre la cama, el beso se intensificó. Las manos de Tom invadieron el cuerpo de Minerva, deshaciéndose en el proceso de las rígidas túnicas de la profesora. La mente de McGonagall estaba tan confundida por el ardor que sentía que ni siquiera tuvo la posibilidad de percatarse de su situación, o de sentir pudor por quedar solo en ropa interior, o, peor aún, unos segundos después, con su ropa interior completamente destruida y su cuerpo expuesto a la mirada del joven. Capítulo 367. McGonagall y Tom. Era el día siguiente cuando Minerva despertó sobre una cama desconocida. Estaba desnuda, sudorosa, pegajosa y el aire de la habitación, que la noche anterior había tenido un perfume dulzón y embriagador, ahora olía sin tapujos a sexo. Mucho sexo. Su cuerpo dolía, pero era un dolor bueno, cálido y al mismo tiempo la hacía sentir más relajada que en años.
Sin embargo, a medida que despertaba, los recuerdos de lo ocurrido el día anterior se ordenaron en su mente como un golpe frío. Se incorporó de golpe, alarmada, y solo entonces sintió otro cuerpo junto al suyo. Unos brazos jóvenes pero firmes la rodeaban con naturalidad. Tom estaba allí, pegado a ella, mirándola, y aunque Minerva no supo si llevaba despierto un rato o si la había seguido con la mirada al moverse. «Buenos días», y murmuró él, aferrándose un poco más y frotándose contra ella como un gato que busca atención. Minerva no respondió al instante. Lo observó en silencio, sintiendo cómo el corazón se le apretaba en el pecho mientras las imágenes de la noche volvían una tras otra. Casi se hiperventiló. «Buenos días», y logró responder con una voz quebrada, cada palabra esforzada. Un nudo en la garganta casi no la dejaba respirar, pero se obligó a calmarse. Ella no era una jovencita inexperta. Aunque, quizá, de haberlo sido, esto no se habría sentido tan incómodo. Inspiró hondo, enfrió su mente y poco a poco recuperó la compostura habitual. No podía permitirse perderla. No ahora. No frente a él. Tom la miraba con ojos brillantes, casi inocentes. Normalmente empezó con una sonrisa titubeante, en este punto tendría que decir algo adulador y ya sabe, cómo. «Usted estuvo increíble, nunca conocí a una clienta como usted», y cosas para subir el ego. «Pero no sé si es lo que quiere oír y no siento que debería hacerlo». Se corrigió de inmediato, atropellándose, aunque no significa que no haya sido genial. «Fue fenomenal. Posiblemente el mejor sexo de mi vida contra su voluntad». Minerva sintió una punzada de calor y casi una risa nerviosa. No sabía si lo decía en serio o si era otro de los cumplidos ensayados que él mismo admitió utilizar. Era evidente que el muchacho trabajaba de yeso. De pronto no supo si sentirse triste por la vida que llevaba o molesta por ser, para él, solo otra mujer más. Otra historia que olvidaría en semanas. Pero espantó esos pensamientos. Eran emociones demasiado juveniles, propias del desbalance que aún sentía en su cuerpo rejuvenecido. Con el tiempo pasarían. Intentó levantarse. Aunque ya había sucedido todo, seguir desnuda junto a alguien muchísimo menor que ella le generaba culpa e incomodidad. Pero Tom la sujetó del brazo y la devolvió a la cama con un movimiento brusco. «No se vaya todavía», exclamó con un destello de desesperación. Luego pareció darse cuenta de lo que había hecho y la soltó al instante. «Lo siento, y yo solo quería saber si quería quedarse un poco más. Aquí. Conmigo». La última palabra la dijo en un susurro, con la mirada baja, casi como un niño que teme que su madre se aleje. Minerva quería irse. Quería huir y olvidar lo ocurrido, borrar aquella mancha que sabía que nunca desaparecería por completo. Pero al verlo así, vulnerable, algo en su interior se ablandó. Le nació el impulso casi maternal de consolarlo, de darle el afecto que parecía necesitar con desesperación. Con la excusa de que su cuerpo aún estaba cansado, volvió a recostarse y aunque se cubrió con las mantas para esconder parte de su desnudez. El silencio que siguió fue incómodo. Tom la miraba con devoción abierta mientras ella intentaba fingir que no notaba su presencia. Pero cada vez que sus ojos se encontraban, los recuerdos de la noche anterior la golpeaban de lleno. No podía creer la faceta que había mostrado y ni todo lo que había hecho con alguien tan joven. Tom terminó por rodearla otra vez con los brazos, apoyando la cabeza en su pecho. Provocándole un pequeño chillido involuntario. «Tom. No», dijo rápidamente. Él se apartó, pero sin soltarla. Bajó la cabeza como un perro regañado, mirándola con confusión, esperando que ella le dijera qué hacer. Esa imagen le estremeció el corazón. Aquel joven confundido, tan obediente, dependiente, casi buscando guía, y le recordó demasiado a sus alumnos. Y al mismo tiempo, despertó otra vez ese hormigueo dominante. Pero se contuvo. Rodeó a Tom con un solo brazo, lo acercó a un abrazo simple, un abrazo que él claramente necesitaba, y dejó claro con su postura que no habría nada más que eso. Un momento extraño. Intenso. Y, para Minerva, peligrosamente cercano a algo que no quería reconocer. Hubo otro silencio, pero esta vez no era incómodo. Era cálido, casi armonioso. Minerva jamás lo admitiría en voz alta, pero se sentía cómoda. Demasiado cómoda. Tener aquel cuerpo joven entre sus brazos, sentir su calor, la tranquilidad que le provocaba, y era una sensación peligrosa. Si hubiese sido otra persona, alguien de su edad, quizá habría permitido que ese momento se alargara. Quizá lo habría disfrutado con total libertad. Pero no podía. O al menos, eso se repetía a sí misma.
Finalmente, comprendió que no podía dejarse envolver por aquella complacencia. Necesitaba hablar. Saber quién era Tom en realidad. Sí, era un prostituto con quien había pasado, aunque no quisiera admitirlo, la noche más apasionada de su vida. Y a la vez, era un completo desconocido. Nada podía borrar lo ocurrido, nada podía aliviar su arrepentimiento pero quizás podía entenderlo un poco más. Además, la curiosidad dentro de ella crecía sin control. Empezó con preguntas simples. Inocentes. Preguntas que no la harían sentir, de inmediato, como una mujer despreciable. Pero las respuestas le apretaban el corazón. No sé, y mi vida es este burdel. Vivo aquí. Tenemos habitaciones cuando no estamos trabajando. ¿Familia? Supongo que el personal es lo más cercano a eso. Casi no salgo. Suelo estar muy solicitado, así que debo estar disponible todo el día. No tengo vacaciones y aunque las tuviera, no sabría qué hacer con ellas. Solo sé hacer esto. Minerva lo observaba mientras hablaba. En Tom veía algo más. Un muchacho que podría llegar a ser mucho más que un gigoló, si tan solo hubiese tenido la oportunidad. Le despertaba una mezcla dolorosa de compasión, ternura y ese instinto protector que solía reservar para sus alumnos. Quizá incluso más, después de todo lo que habían compartido. ¿Y para qué querías juntar tanto dinero?, preguntó al fin. Recordó lo insistente que había sido él al comienzo, la razón misma por la que todo había terminado como terminó. Pero no lo culpaba. Ella era la adulta. Ella había cedido. Tom se quedó en silencio, sorprendido. Luego desvió la mirada hacia el vacío antes de responder. Para retirarme y quizá. En realidad, no sé hacer nada más que satisfacer la lujuria de mis clientes. Así que vivir aquí parece lo más adecuado para mí. Pero sé que no podré hacer esto toda mi vida. Su voz se volvió seria. Demasiado seria para alguien tan joven. Hay un lugar hermoso, escondido, donde viven los hombres lobo. De allí es la jefa Andra. Lo tiene todo. Y me gustaría y algún día, poder vivir allí. Comprar una casita, plantar verduras, flores y tener una mascota, añadió con una sonrisa tímida, casi avergonzada. Pero bueno, son solo fantasías de un joven prostituto. Minerva lo miró con una mezcla de compasión y cariño que intentó, sin éxito, suprimir. Que aquel muchacho, que vivía enterrado en un oficio tan duro, soñara con algo tan simple y puro la conmovía profundamente. Durante toda la conversación intentó mantener una distancia emocional, recordándose que encariñarse con alguien a quien no volvería a ver sería un golpe innecesario para ella. Pero cada vez le resultaba más difícil sostener esa barrera. Era imposible no imaginarlo fuera de aquel burdel, viviendo su sueño, libre. Tan imposible como no imaginar, también, cómo su cuerpo era usado noche tras noche para que ese sueño cobrara forma. Y en ese instante Minerva comprendió algo incómodo. Aquella charla íntima, silenciosa y casi afectuosa en la cama era mucho más peligrosa, más devastadora que todo el sexo salvaje que habían compartido la noche anterior. Su mente, que había logrado mantenerse firme unos minutos antes, ahora temblaba otra vez. Pero todo momento debe terminar. Tom lo sabía. No podía retener a McGonagall por más que lo deseara. Sé que debe irse y como su juguete de una noche, no tengo derecho a detenerla. Pero y me gustaría hacerla feliz una vez más. Su mano se deslizó bajo las sábanas, encontrando la suavidad tibia entre sus piernas. La acarició con delicadeza. Por haberse quedado un rato más conmigo y no se preocupe por el costo. Esto es algo que quiero hacer por usted. Minerva se estremeció al sentirlo, un jadeo escapó de su boca, pero aún así tomó su muñeca y apartó su mano con decisión temblorosa. Debía irse antes de perder el control otra vez. No podía seguir al lado de Tom. Le gustara o no, despertaba en ella algo oscuro. Está bien y tu compañía ya me hizo feliz, logró decir mientras se levantaba, procurando no mirarlo. Temía que un solo vistazo a esos ojos la hiciera retroceder. Sentía la mirada de Tom recorriendo su cuerpo desnudo mientras se agachaba a recoger su varita y su túnica. La ropa interior había quedado destruida la noche anterior, así que no podría llevar nada debajo. La sensación de la tela sobre la piel desnuda la excitó de forma peligrosa, acelerándole el corazón. Otro recordatorio de que debía huir de allí cuanto antes. ¿Ese lugar la estaba corrompiendo usted y volverá?, preguntó Tom desde la cama. Minerva ya estaba en la puerta. Su mano en el picaporte. Se detuvo. Giró apenas el rostro. Tom la miraba abrazado a las sábanas, como un niño aferrándose a un sueño.
No importa si no tiene dinero o si no quiere pagar. Yo encontraré tiempo para atenderla gratis, dijo con timidez. Solo quiero pasar más tiempo con usted. Con usted el sexo es diferente. Es cálido y no solo en el cuerpo, y también aquí se tocó el pecho. Minerva sintió cómo el pánico la golpeaba. No podía decirle la verdad. No podía destruirle la ilusión. El nudo en su garganta era insoportable. Gracias por todo y espero que cumplas tu sueño, susurró, casi entre lágrimas, antes de abrir la puerta y salir. Apenas cerró, se dejó caer contra ella, jadeando. Se sentía horrible. No había imaginado que podría apegarse tanto a un joven desconocido como para no atreverse a decirle que jamás volvería. Algo no estaba bien. Aquello no era natural. Era como si una magia sutil hubiese manipulado sus emociones, su juicio, y toda ella estaba en caos desde que había puesto un pie en este lugar. Tenía que irse. Tenía que volver a su oficina, descansar, pensar. Aceleró el paso por los pasillos vacíos, deseando que nadie la viera. Anoche le había sido indiferente ser vista pero ahora, sabía realmente lo que había hecho. Y la vergüenza la aplastaba. Su cuerpo también le recordaba todo. Cada paso le dolía, un leve cojeo la delataba. Al cruzar la sala principal, casi vacía, solo encontró a Andra, bebiendo su té matutino. Espero que haya disfrutado nuestros servicios. Vuelva pronto, dijo la mujer, con una sonrisa perversa. Minerva sintió cómo la cara se le incendiaba. No respondió. No se detuvo. Solo cruzó la puerta y desapareció del lugar. Poco después, Tom entró en la sala y se transformó en un joven pelirrojo. Espero que lo haya disfrutado, dijo Andra, inclinándose ante él. Mucho, la verdad. Gracias por avisarme. No me lo habría perdido, respondió él, acomodándose la ropa con calma. Has hecho bien tu trabajo. Si quieres algo como recompensa, pídelo. Ya he sido recompensada con el honor de servirle, respondió Andra. Avísame si vuelve o si ocurre algo parecido. Que la historia de Tom sea conocida por el personal, que parezca real. No quiero que descubra que fue una mentira. Siento que volveremos a verla por aquí. Y entonces, el cuerpo del joven se disolvió, disipándose como niebla. Andra quedó sola, sonriendo con la satisfacción de una tarea cumplida. No podía creer que lo había logrado. Cuando estudié sobre adivinación, intenté prever quién sería la próxima mujer destinada a unirse a mi futuro harem, con quien tendría un encuentro significativo. Había supuesto que sería alguna de las chicas de Hogwarts. Sin embargo, el destino señaló a McGonagall. Quise probar algo, e intenté forzar una profecía. Jugar con la fuerza del destino. Una maniobra arriesgada. Peligrosa. Pero lo logré. Intensifiqué la profecía, moldeó el destino solo un poco y lo suficiente para asegurar el encuentro. El costo fue enorme y la sensación era inquietante. Había jugado con el destino. Y al hacerlo, algo se había movido. Un escalofrío me recorrió la columna. Algo bien y algo malo. Una consecuencia por haber cambiado lo que no debía cambiar. Y no tardaría en descubrirlo. Mi verdadero yo lo enfrentaría este mismo día en Castelobruxo. Fin del capítulo 367.